¿Cómo se llena el Videx? Quizás esta sea la pregunta más frecuente que me hacen tanto en WhatsApp, como en las asesorías, como en Instagram, como bueno, un poco en general. Entonces vamos a ver ahora cómo se llena el famoso formulario. Lo primero que tienes que saber es que el link para entrar al formulario está aquí abajo en la descripción del video, como siempre. Y lo segundo es que voy a cambiar la grabación ahora, para que puedas ver el formulario conmigo. Habiendo entrado aquí, lo más importante que tienes que saber es que puedes cambiar el idioma del formulario. Haciendo clic aquí, buscamos español y ¡tram! Sabiendo eso, vamos a ver cómo se rellena cada una de las secciones. Como pueden ver aquí, son 6 secciones principales del formulario y en cada una de ellas hay algunas preguntas que son más frecuentes por parte de los postulantes. La primera parte tiene que ver con los datos personales. Ya lo primero que hay que poner son ambos apellidos. Ya, posteriormente te pregunta tu apellido de nacimiento o apellidos anteriores. Esto, como expliqué en el primer formulario, es básicamente cuando tú te casas y obtienes el apellido de tu pareja. En Chile, Argentina y Uruguay entiendo que esto no es como la norma, por lo tanto lo más probable es que tengas que poner tu apellido solamente en la primera sección, pero en caso de que te hayas casado en el extranjero y hayas adquirido el nombre o el nombre familiar, en realidad el apellido de tu pareja, tendrías que poner aquí tu apellido de soltero o de soltera y en la primera parte tu apellido actual. Tienes que poner ambos nombres, posteriormente tu fecha de nacimiento en el formato día, mes, año. Como ejemplo vamos a poner 01.02.2003. En lugar de nacimiento yo recomiendo poner, bueno, en tu carnet de identidad en la parte trasera dice nació en y la comuna donde naciste. Yo recomiendo mantener esa misma información, que podría ser por ejemplo Santiago, ¿ya? Aunque generalmente corresponde a la comuna donde tú naciste. En cuanto al país de nacimiento, sería Chile, en mi caso. El sexo te permite poner varón, mujer o no especificado. Cualquiera de las tres opciones es aceptada por la embajada. Y el estado civil: soltero, casado, separado, divorciado, viudo o pareja de hecho registrada. Esta última, si no me equivoco, corresponde al acuerdo de unión civil. Entonces tienes que elegir su opción. Y por ejemplo, si seleccionan la opción de casado o pareja de hecho, tienes que poner desde cuándo y posteriormente la información de su pareja. Ya, en este caso lo vamos a dejar como soltero. Y nacionalidad actual. Bueno, si es que tienen alguna nacionalidad previa, tienen que poner aquí la actual. Lo más probable es que sea Chile, Argentina o Uruguay. Pueden poner una segunda nacionalidad en caso de que la tengan. Y si su nacionalidad cambió, en este apartado tendrían que poner la anterior. Ya, como en mi caso no es así, la dejo en blanco. Si tienen hijos, aquí tienen que marcar sí o sí esta opción. No piensen que el hecho de tener hijos es un limitante para postular a la visa. Esto es solamente algo más que nada estadístico. Ya, si marcan que sí, les va a pedir que incluyan la información de sus hijos aquí abajo. Pero eso no significa que sus hijos van a viajar con ustedes necesariamente. Recuerden que la visa Working Holiday de Alemania en particular no te permite viajar con alguien a tu cargo, pero el hecho de tener hijos no es un limitante, no es un motivo para que te rechacen la visa. Ya he conocido varios casos de personas que han postulado a la visa teniendo hijos y se las han aprobado, se han ido y han vuelto y no ha habido ningún problema. Para continuar voy a marcar que no, para no tener que llenar esa información, y el siguiente apartado de datos personales corresponde a la información de tus padres. En la parte de apellidos vamos a poner ambos apellidos, en la parte de nombre ambos nombres. En la nacionalidad en mi caso voy a poner Chile. En la fecha de nacimiento mantenemos el formato anterior, que sería día, mes y año. En el lugar de nacimiento también idealmente mantener el que sale en la cédula de identidad o en el pasaporte, aunque en caso de que no lo conozcan no hay ningún problema, pueden poner solamente la ciudad. El lugar de residencia es básicamente lo mismo, ciudad actual. Aquí hay harta gente que me ha preguntado qué pasa, por ejemplo, si no conozco a mi papá. En ese caso no hay problema, puedes poner aquí sin información, sin tilde, o también puedes poner desconocido. Ya lo mismo se mantiene para, por ejemplo, lugar de nacimiento o la residencia actual de tu padre. Y lo mismo con la mamá. Ya aquí sería ambos apellidos, pero en caso de que no los conozcas también puedes poner desconocido o mantener esta parte que sería sin información. Ya no hay ningún problema.
Principalmente esto te lo piden para obtener información, bueno, de tu familia, pero en caso de que no la tengas, lo más probable es que en la embajada te pregunten por qué dice aquí que no hay información. Y puedes explicar, no, lo que pasa es que yo no conocía a mi padre, yo no sé quién era, etcétera, no hay ningún problema, ¿ya? Por otra parte, también me han preguntado harto qué pasa si padre o madre se encuentra fallecido. En ese caso tienes que poner la información con la que cuentes de tu padre o madre, por ejemplo, ambos apellidos, ambos nombres, fecha de nacimiento, día, mes. En el lugar de nacimiento pondrías la ciudad y en el lugar de residencia podrías poner fallecido. Ya, no hay problema. Lo más probable es que también lean esto y te pregunten, o probablemente ni siquiera te pregunten, porque en realidad se entiende bastante bien, ya, pero en caso de que te preguntaran tendrías que explicar y decir que tu padre falleció o tu madre falleció. Eso, bueno, el lugar de residencia es, digamos, inexistente. Para continuar, llegamos a la parte de profesión. Esto en caso de que tengas alguna carrera, por ejemplo, podrías decir, no sé, que eres electricista, ¿ya? Y en información adicional, no sé, que eres especialista en alta tensión, por dar un ejemplo. Esto no es completamente necesario, pero si sientes que suma a tu postulación, te recomiendo ponerlo. Si no, puedes dejarlo en blanco y no hay ningún problema. Y en la segunda parte, si tienes una profesión actual que difiere de la que estudiaste, por ejemplo, estudiaste electricidad, pero actualmente te dedicas a la informática, puedes ponerlo sin ningún problema. Y acá un poco más de lo mismo. Puedes sumar información adicional, pero no es un requisito obligatorio. Posteriormente pasamos a la parte de datos de contacto, donde lo primero que te piden es tu dirección. ¿Ya? Por ejemplo, acá podríamos poner Avenida Siempre Viva y acá sería 724. ¿Ya? Es el número de tu dirección. En caso de que sea, por ejemplo, Torre Z, piso 15, tendrías que declararlo en esta parte siguiente. El código postal, si no lo conoces, por ejemplo, puedes buscar en Google una dirección cualquiera y esta parte de aquí te indica cuál es el código postal de esa dirección. La localidad en mi caso sería Santiago y el país, como saben, sería Chile. Por último, el número de teléfono en el formato 569-1234-5678. Y el correo electrónico, puedes llenar con tu correo, en mi caso sería contacto@rafka.com. En caso de que residas en un país distinto al de tu nacionalidad, tendrías que marcar este punto y rellenar con la información correspondiente. Por ejemplo, si estuvieras viviendo en otro país debido a una Working Holiday, tendrías que poner acá visado tipo D. En este apartado sería Visa Working Holiday y aquí la fecha hasta cuando dura tu visa. Por ejemplo, no sé, el 25 de abril del 2025. En formato día, mes y año separado por puntos. La siguiente información que nos pide el Videx corresponde a documentos de identidad, principalmente tu pasaporte. En la parte de tipo de documento tienes que poner el pasaporte ordinario. Ya, esto no significa que tu pasaporte sea ordinario, sino que tiene que ver con que es un pasaporte, digamos, común, ya es un pasaporte normal, ya no es un pasaporte, digamos, diplomático, ni de servicio, no, es un pasaporte común y corriente, ya no es otra cosa. El número de documento por lo general comienza con la letra F y tiene 8 números posterior a eso. La fecha de expedición es simplemente la fecha cuando fue emitido, que en el pasaporte puede aparecer como fecha de emisión o date of issue. Vamos a poner como ejemplo el 01 del 01 del 2025 y válido hasta es la fecha de vencimiento o de expiración de tu pasaporte. También está indicado en el formato 01 del 01 del, vamos a poner 2030. País de expedición es el país donde fue emitido, en mi caso sería Chile, como pueden adivinar. En expedido por, tienen que fijarse lo que dice en el pasaporte. En mi caso dice autoridad emisora o Issuing Authority, sería el Servicio de Registro Civil e Identificación. Tienen que poner todo eso en este apartado. Servicio de Registro Civil e Identificación. Y expedido en, si bien no aparece como tal en el pasaporte, yo recomiendo poner la comuna. Por ejemplo, Viña del Mar, Chile. ¿Ya? Esa sería, a mi parecer, la forma correcta de indicar el expedido en. Ya, de todas formas, si no quieren ser tan específicos, pueden poner solo Viña del Mar, pero eviten poner solo Chile, ya que el país ya está mencionado en esta parte, entonces tiene que ser un poquito más específico, ¿ya? Idealmente la ciudad o la comuna donde fue emitido. En el apartado siguiente vamos a ver datos del viaje. Ya, el motivo de la estancia, como pueden ver,
no indica Working Holiday. Entonces en este punto hay que marcar otro alojamiento y especificar Working Holiday. Actividad laboral prevista si procede, esto por lo general debería quedar en blanco, aunque si ustedes tienen, por ejemplo, alguna negociación ya hecha para tener un contrato de trabajo en Alemania, pueden indicarlo aquí sin problema. En la duración prevista también tenemos que poner día, mes y año. Vamos a poner, por ejemplo, desde el 15 del 04 del 2025 y en hasta tendría que ser hasta la misma fecha del año siguiente, 2026. Ya, y en este apartado que dice no tengo la intención de permanecer más de 12 meses en el territorio federal alemán y solicito un visado válido para la totalidad de la duración de mi estancia, tenemos que marcar que sí. Vamos a avanzar a la que quizás es la parte más difícil, entre comillas, de llenar del formulario Videx. Como pueden ver, aquí nos da 3 opciones, que es persona de referencia, centro de enseñanza, empresa u organización y diplomático acreditado. Lo más fácil y lo ideal es poner una persona de referencia en caso de que tengan a alguien en Alemania o en segundo caso en Europa. Esta persona puede ser un familiar, puede ser un amigo, puede ser un conocido, un ex compañero, un colega, no importa el parentesco, no es necesario que sea un familiar obligatoriamente, ya puede ser alguien a quien conozcan, pero tienen que detallar ese parentesco. Ya, por ejemplo, amigo. Detallamos, al igual que en las partes anteriores, ambos apellidos, ambos nombres, sexo, varón, mujer no especificado, fecha de nacimiento, día, mes y año, lugar de nacimiento si es que lo conocemos, nacionalidad también si es que lo conocemos, y esta parte sí es importante. La calle tiene que ser calle en Alemania. El número, el código postal, ya les enseñé cómo buscarlo, puede ser 90 50-50 por dar un ejemplo. La localidad, vamos a poner en este caso por dar un ejemplo Renania del Norte y país Alemania. El número de teléfono en el formato 49 más todo el resto del número, algún correo electrónico en caso de que lo tengan y lo demás ya no es necesario. Pero podría ser, por ejemplo, esta parte que dice grafía diferente hace referencia a apellidos que podrían tener, por ejemplo, una forma distinta de escribirlo. Un ejemplo podría ser Koch, que también se podría escribir como Koech. Ya básicamente es eso. No es necesario que lo llenen, pero en algunos casos podría haber una diferencia de escritura de un documento a otro y para eso podría ser una buena práctica anotar aquí abajo en caso de que alguno de los apellidos tuviera estas, digamos, diferencias. Otra opción en caso de que no conozcan a nadie podría ser centro de enseñanza, empresa u organización. Aquí pueden poner la información del hotel o del hostal a donde van a llegar. Y generalmente cuando ustedes reservan un alojamiento por Booking, por Airbnb o por alguna de estas plataformas, digamos, más conocidas, es la plataforma la que te envía un mensaje con la información del anfitrión. Esta información del anfitrión podemos ponerla aquí, si tenemos, por ejemplo, él o los apellidos, él o los nombres. Sería lo ideal llenar con esta información y posteriormente con la dirección del hotel. En el caso hipotético de que la plataforma no les envíe la información del anfitrión, yo les recomendaría primero enviar un mensaje al hotel pidiendo esta información y en caso de que se las negaran, porque sí, han habido casos donde el hotel no ha querido entregar esta información, yo les recomendaría primero imprimir esta misma página, ya en vez de apellido y de nombre, poner la información del hotel, o del hostal o de lo que sea, tanto en apellido como en el nombre, y el resto de la información quedaría básicamente igual. Y lo otro sería volver a persona de referencia y en vez de poner a alguien que conozcan en Alemania o en Europa, poner algún familiar, tu mamá, tu papá, tu hermano, tu primo, cualquier familiar que resida en Chile y poner toda la información en Chile. De forma que al llegar a la embajada y presentar esta documentación puedan presentar ambos documentos, ambas hojas, digamos, de información de referencia y preguntar cuál de las dos es la que deben dejar, explicando que no tienen a nadie o a ninguna referencia posible en Alemania y que debido a eso pusieron la información del hotel en una y la información de una persona de referencia en su país de residencia en la otra. Ya de esa forma la embajada puede elegir cuál de las dos hojas utilizar. Básicamente eso, ya llevar dos hojas, una con la información del hotel y una con una referencia que no necesariamente esté en Europa. Ya, eso solo en caso de que no conozcan a nadie. Si conocen a alguien en Alemania, ideal poner a esa persona, sin importar que el parentesco sea cercano o lejano. Ya puede ser familiar, amigo, conocido, compañero, etc. Por último pasamos a los detalles de subsistencia. Básicamente aquí lo que tienen que poner es que ustedes cuentan con ahorros, cuentan con medios propios para poder subsistir en Alemania durante los primeros meses. Generalmente esto se rellena con ahorros
propios, dinero propio o dinero ahorrado. En realidad, bueno, básicamente pueden ponerlo como quieran, pero tienen que hacer referencia a que ustedes tienen dinero para subsistir por lo menos algunos días, por lo menos los primeros meses. Vamos a dejarlo como ahorros propios y vamos a indicar aquí que no hay una declaración de compromiso formal. En el 99,99% de casos esto se va a rellenar con un no. En algún caso es posible que la persona de referencia te haga una declaración de compromiso formal, pero si se fijan, al momento de marcar que sí, te pide toda esta información adicional, porque una declaración de compromiso formal no es algo en Alemania que se rellene, por ejemplo, ante notario y queda listo, sino que tiene que ser un documento legal que se firma frente a las autoridades correspondientes de cada ciudad. Entonces no voy a entrar en ese detalle porque no creo que sea el caso en casi ninguno de los casos que van a ver este video, así que dejémoslo como no. En el lugar previsto de permanencia pueden poner la dirección del hotel o del hostal al que llegan, tanto la calle, el número, código postal y localidad. Esta información ya la rellenaron previamente. Respecto a dónde estará alojado, si van a estar en un hotel es habitación individual. Si están en un departamento compartido tipo WG, es una vivienda con X habitaciones. Aquí tienen que rellenar con 1, con 2, con 3, con 4, con la cantidad de habitaciones que hayan. Alojamiento colectivo hace referencia a un hostal donde compartes una habitación con más gente, y otro alojamiento podría ser, por ejemplo, un piso completo. Ya si arriendas un departamento completo, también puedes poner departamento. Bueno, si hay algún otro tipo de alojamiento, puedes especificarlo aquí. Posteriormente marcamos aquí que sí vamos a mantener nuestra residencia. En mi caso, por ejemplo, sería Santiago, ya que es básicamente si tú vas a mantener la casa donde vives fuera de Alemania. En mi caso Chile, en tu caso puede ser Chile, Argentina, Uruguay o en otro lugar. Es básicamente que sí vas a mantenerla porque es el lugar donde vas a regresar una vez que salgas de Alemania. ¿Tiene usted previsto que lo acompañen otros familiares? Esto lo dejamos en blanco porque, bueno, la visa no te permite viajar con gente a tu cargo y, por ejemplo, hay parejas, marido o mujer, que postulan juntos, pero ambas postulaciones se hacen por separado. Entonces no es necesario marcar que sí viajan otros familiares contigo, porque en realidad están viajando con visas separadas. O sea, es como que los dos estuvieran viajando por su cuenta, pero cruzados. No sé si se entiende, pero conceptualmente sería algo así. Dejémoslo en blanco. Y por último, ¿tiene usted un seguro médico para estancia prolongada para la República Federal de Alemania? Tienes que marcar que sí, ya, porque si no cuentas con un seguro médico, de los cuales, por cierto, te dejo los que yo recomiendo en la descripción del video, sin seguro médico no vas a poder viajar a Alemania. Ya es obligatorio contar con un seguro médico para estar en territorio alemán. Posteriormente nos preguntan si hemos estado anteriormente en la República Federal de Alemania. Aquí no mientas. Si estuviste en Alemania 5 días en el 2020, ponlos. Por ejemplo, del 10 de diciembre del 2020 al 15 de diciembre del 2020 en, no sé, Berlín. ¿Por qué? Porque ellos podrían llegar a comparar esta información con la que ellos tienen. Y en caso de que tengan información de que estuviste en Alemania y tú no lo indicas en este apartado, podrían cuestionarte por qué estás escondiendo esa información. No es que por haber estado en Alemania anteriormente te van a rechazar la visa o te van a descontar días o va a durar menos. No, es solamente un tema estadístico. Ya es información que la embajada necesita saber por A, B o C motivo. Ya no hay que mentir, no es necesario, no te van a rechazar la visa por haber estado antes en Alemania. Ya, y por último llegamos a la parte de la declaración. Si tienes antecedentes penales aquí, tienes que marcar que sí y te van a preguntar el detalle, si fueron en Alemania o si fueron fuera de Alemania. Si tienes, por ejemplo, antecedentes en Chile, te recomiendo además imprimir en el registro civil un certificado de antecedentes y apostillarlo para Alemania. Ya, en caso de que no, que es lo ideal, marcamos que no y seguimos. Si alguna vez te han expulsado u obligado a abandonar la República Federal de Alemania, bueno, esto también tienes que indicarlo, te van a preguntar el por qué, la fecha, etcétera. Eso tienes que especificarlo aquí. Yo creo que la mayoría van a marcar que no. Y por último, si padeces alguna de las siguientes enfermedades, tienes que revisar la lista y poner cuál. En este caso voy a poner que no. Le damos a guardar y posteriormente a continuar. No lo voy a hacer en este caso porque estamos solamente con un ejemplo. Para continuar, una vez que ya llenamos con información verídica, le ponemos a continuar y nos deja descargar el PDF. Y aquí, bueno, vamos a ver el formulario llenado. Esta parte, bueno, está censurada porque está con datos de alguien que me permitió entrar, digamos, a este documento. Entonces, por eso va a estar censurado. Pero pueden ver más o menos ya el formato que tiene. Este documento lo tienen que imprimir ya, y en la parte final
tienen que indicar lugar y fecha de donde se está presentando la solicitud, tienen que firmarlo, y la página 5 es un poco más de lo mismo también. La página 5 y 4 tienen que rellenarla a mano con lápiz, idealmente lápiz azul, y firmarla. Ya tienen que presentar todas las páginas, pero esas dos van firmadas por ustedes. Y bueno, básicamente esa sería la forma de rellenar el formulario Videx para la postulación a la Working Holiday Alemania. Si estás en proceso de postulación y quieres encontrar la mejor alternativa de seguro médico, te recomiendo revisar las opciones que te dejo en la descripción y en el comentario fijado. Si tienes alguna duda, recomendación, aclaración o lo que sea, déjalo aquí abajo en la caja de comentarios, que voy a responder lo más rápido que pueda. Y por último, si estás buscando información para postular a la Visa Working Holiday Alemania, te recomiendo este video, donde te explico todo el proceso paso a paso para postular fácilmente. Muchas gracias por ver este video completo, espero que te sirva y nos vemos en el próximo. Besitos, chao chao.